La ñapa del fin de político, estábamos, si hubiésemos grabado los entretelones, se hubiesen enterado de unas cuantas cosas de las cuales no queremos hablar en público porque Bueno, pertenecen al ámbito privado de conquistadores y colonizadores. Y conquistados y colonizados. fuerte. Aztecas y aparte. ¿Sabes que una de las grandes cosas, por supuesto, esta es la ñapa número 22 de este fin de semana, que es especial para los hispanoamericanos y para los americanos y para los europeos, particularmente para los españoles, porque está el fin de semana del 12 de octubre. 12 de octubre que en España se celebra como el Día de la Hispanidad, que en América se celebró durante muchísimo tiempo como el descubrimiento de América, como el encuentro de dos mundos, como el Día de la Raza en Venezuela, y hoy le dan ese anodino nombre, aunque ya era anodino eso del Día de la Raza. O sea, Cuando tú estabas en el colegio, ¿cómo era? ¿Día de la raza? Día de la Raza, Día de la Raza. Pero yo nunca entendí eso de Día de la Raza. Sí, estupideces. Te digo, más bonito sonaba el que le pusieron después, Encuentro entre dos mundos, que fue incluso en la época de Chávez, creo. Empezando Chávez. No, el encuentro de dos mundos fue una... ¿Cómo? Fue cuando no, señor, el encuentro de dos mundos fue un concepto que empezó a manejarse, porque lo del Día de la Raza era en Venezuela nada más. Lo de encuentro de dos mundos fue una cosa que empezó a manejarse cuando se acercaba los 500 años del descubrimiento, ¿entiendes? Porque se buscaba como un concepto que no, porque el Día de la Hispanidad era como una cosa todavía como colonial, el descubrimiento de América, nosotros ya estábamos aquí, nosotros nadie nos descubrió, entonces ha sido como una cosa bastante tonta todo este debate. Fue el Día de la Raza y después cambiaron a Día de la Resistencia Indígena, que ahí empezó el piquete, ¿ves? De meterle cosas. De meterle chavismo. Hoy día los venezolanos no resistieron, nadie resistió, no había nada que resistir, eso es una gran tontería. Los de México sí, Daniel, y lo hablamos en el capítulo. Pero mira, pero fíjate algo, cuando se habla de resistencia indígena y de ese mito del genocidio y de los indios peleando por sus derechos y los pobres indios que están. Mira, a propósito del programa que hablamos el otro día, Greta, ¿no? Uh-huh. Y ese mito que hay de que los aborígenes americanos, los primeros habitantes, los habitantes originarios, los pueblos originarios vivían en permanente armonía con la naturaleza. Bueno, ¿y quiénes extinguieron el bisonte en los Estados Unidos? ¿Los ingleses? No, los apaches. Porque la forma que utilizaban, eso está narrado en el libro Texas de Jake Mitchell, era uno de mis libros favoritos. Porque los tipos para cazar bisontes se iban a caballo y entraban a perseguir a la manada. Y los iban persiguiendo y la manada huía y los iban persiguiendo hasta que llegaban a los acantilados. De forma tal de que los bisontes se cayeran por el acantilado. Y entonces abajo llegaban los apaches a recoger uno o dos bisontes para alimentar a la tribu. Y todo el poco de bisontes muertos. ¿Entiendes? Entonces los tipos te mataban 100 bisontes para comerse dos. Y a veces uno solo, de tamaño. Entonces, ese es uno de los grandes mitos. El aprovechamiento de los recursos era más equilibrado. Discúlpame. Vamos a revisar todo lo que fueron los cuentos de cómo en el territorio de lo que hoy se conoce como Texas, de California, Baja California, Nuevo México, Arizona, los aborígenes que allí se asentaban eran bravos guerreros que tenían unas costumbres de humillación del adversario que yo creo que ni en sus sueños más húmedos a Rodríguez Torres se le hubiesen ocurrido. Esto que hacían los indios americanos de agarrar a un enemigo, cubrirlo de miel y amarrarlo a un árbol para que se lo comieran las hormigas. Daniel, en la película, la mejor expresión de eso, para la gente que no quiere leer libros de historia, vean la película del Renacido y cómo Leonardo DiCaprio, luego que queda todo lesionado, después de estar haciendo esa travesía que está haciendo al interior de los Estados Unidos de América, el tipo, hay varias escenas, ¿no? Pero donde fundamentalmente él no se puede quedar a la intemperie, porque lo que le dicen los acompañantes es, no, lo que te van a hacer tal tribu cuando ven, creo que son los apaches, o no, uno de los apaches. Los apaches, estaban los Sioux, los Tomahawks.
todos eran, claro, uno más feroz que el otro. Entonces el tipo vive huyéndole a eso y de hecho hay una parte donde tiene que matar a unos, matan a unos aborígenes, pero esa es la mejor expresión del problema de las tribus originarias en los Estados Unidos. Mira, eso de agarrar al adversario y golpearlo hasta dejarlo hecho un amasijo y enterrarlo en barro hasta el cuello, de forma tal de que cuando el barro se fuese secando, lo fuese aprisionando y lo matara asfixiado, ¿no? Cosas como esas, o cosas como amarrarlo en una liana suspendido y apuñalearlo con pequeños puñales, de forma tal de que tuviese muchas heridas pequeñas que fuesen cubriendo el cuerpo de sangre, de forma tal de que a esa persona cubierta de sangre, poco a poco las aves de rapiña se las fuesen comiendo. Eso lo hacían los indios americanos. Eso es en los Estados Unidos. Ahora, nosotros volvemos... No. Los Estados Unidos, recuérdense que los Estados Unidos eran 13 colonias. Yo te estoy hablando del territorio que era originariamente de, por ejemplo, de México, California, Baja California, Arizona, Texas, todo eso. Nuevo México, todo eso era mexicano. Pero fíjate, aquellos pueblos originarios, ¿no? Pero volviendo al caso de nosotros, hay un tema interesante, Daniel, que es que yo no quiero despachar que el hecho de que la conquista y la colonización hayan sido procesos violentos, sobre todo en este lado, en los Estados Unidos, claro, con las tribus originarias y los colonos fue otra cosa, ¿no? Pero sobre todo en este lado con el tema de los españoles, es un proceso violento, pero 500 años después, yo no lo quisiera despachar así, pero 500 años después tú ves que los presidentes latinoamericanos y el presidente o el jefe de gobierno de España tienen un trato cordial, de hecho, a veces demasiado amigable. Carlos Andrés Pérez fue muy amigo de Felipe González todavía. Felipe González era la maravilla de Carlos Andrés Pérez. O sea, allí, de alguna manera, lo que estoy queriendo decir es que luego de 500 años, parece que esas heridas no tienen ni sentido. Y habrá gente que va a brincar y me va a decir, indigenistas, o va a decir, ¿cómo no van a tener sentido si nos mataron, nos masacraron, no sé qué? Ese es un tema que en el avance que lleva el mundo, en el avance y yo creo que en el conteo, en la hoja de haberes y deberes que deja el proceso independiente, el proceso de colonización y después el proceso de independencia, es un proceso con saldo positivo, creo yo. De manera que el mundo y sus élites políticas, las élites contemporáneas, han decidido pasar la hoja. ¿Quiénes no han decidido pasar la hoja? Bueno, generalmente los gobiernos de izquierda, que ven como una veta de oportunidad en esto porque se convierte en un issue dentro de las famosas agendas para subvertir el orden y para subvertir el discurso fundamentalmente de Occidente, el discurso de las democracias occidentales, de los Estados Unidos, de las potencias de Europa. Y así se convierte esto se termina desvirtuando y no termina siendo lo que en realidad podría ser, que es un cuestionamiento de aquellos hechos de violencia. Sin embargo, lo que quería decir era eso, Daniel. A 500 años después, parece que la página se pasa y se pasa porque hay un mutuo acuerdo entre, si lo quieres ver, agresores y agredidos, que no es el caso, pero poniéndolo muy extremo, de que lo que ocurrió y generó unos dividendos. Entonces yo creo que eso es lo que está planteado como revisión de saldo final, luego del proceso histórico hispanoamericano, ¿no? Tú ibas a hablar del caso de España y su relación con América, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, yo quiero introducir este tema, cuando se habla del caso venezolano, tú lo ves, se ve muy patentemente, porque el caso venezolano ahorita es un caso problema a nivel mundial, independientemente de que no tenga los cotos o los niveles que cree mucha gente que tiene, que es de caso número uno, por ejemplo, de prioridad dentro de la agenda de Estados Unidos o de la Unión Europea. No es así porque hay más problemas en el mundo, pero es un caso relevante a nivel mundial. Se habla de Venezuela en todas partes del mundo. Y el caso Venezuela a nivel mundial, pero sobre todo en Europa, lo articula España. Entonces, ¿tú crees que el caso España-Venezuela, qué tipo de relación es ahí? ¿Es una relación tutelar donde Venezuela tiene que hacer lo que dice España? No creo que pueda imponerlo al día de hoy. Yo creo que el problema que tiene España es que España, en efecto, no ha superado la era colonial. Latinoamérica tampoco. Pero, bueno, América completa. Pero España tiene un problema con traumas
nacionales con una especie de estrés postraumático histórico, donde tú tienes a una nación que no supera el hecho de ya no ser un imperio, de haber sido un imperio sobre cuya tierra no se ponía el sol nunca, de lo grande que era, donde sus cabezas, sus reyes, eran personajes de talla histórica presente en literatura de todo tipo, y donde hoy son simple y llanamente un país sometido a los vaivenes de su economía, independiente del apoyo de otras potencias que tienen que echarle una mano, cuando muchas de esas potencias, como esta en la que yo estoy, Alemania, para el momento en que España se echó a la mar para conquistar el mundo, ni siquiera existían, porque Alemania es un constructo jurídico y político del siglo XIX. Cuando ya, inclusive ya Alemania, cuando ya España había entrado en la decadencia, era que estaban haciendo Alemania como Estado unificado. Entonces, España tiene ese problema. España, de alguna manera, cuando intenta actuar a nivel de política exterior, actúa de forma atropellada, intentando ser depositario de las viejas glorias del imperio. Y te pongo 3 ejemplos. Uh-huh. Cuando España mantiene aquel viejo litigio con la Gran Bretaña por Gibraltar, de alguna manera su actitud viene siendo más o menos la misma de la que puede tener Argentina con las Malvinas e Inglaterra. Cuando tú ves el empeño de España por mantener 2 enclaves en Marruecos, que son Ceuta y Melilla, tú te das cuenta de que hay allí una, o sea, ¿qué gana el español de a pie con esos 2 enclaves? O sea, ¿cuál es la importancia de que esos 2 enclaves estén allí? Estratégicos, qué sé yo, bueno, pero es que tranquilamente, teniendo una buena relación de vecindad con Marruecos, no necesitarías tener necesariamente unos enclaves para poder tener cooperación en materia de inteligencia o qué sé yo. Y en su relación con sus últimas posesiones, como por ejemplo con la Guinea Ecuatorial en África, tiene una relación de prácticamente de tutelaje casi absoluto. Entonces, viendo todas esas cosas, uno termina pensando que en realidad ese trauma que vivió España a raíz de la invasión napoleónica, de su debilidad y de la debilidad institucional de la que padecía, que no le permitió, por un lado, ganarse la fidelidad absoluta de las colonias americanas durante el proceso napoleónico, y que no le permitió reconquistar esos territorios después de las guerras napoleónicas, proceso que inclusive termina en la degeneración final, que fueron los procesos del año 1898, con la pérdida de las últimas posesiones de valor en América, que eran Cuba y Puerto Rico, con posesiones en otros lados como Guam, Filipinas, Diego García. Esos fueron los últimos bastiones del imperio. Los últimos bastiones del imperio en la decadencia, cuando ya las potencias, las nuevas potencias, los nuevos poderes eran capaces de desbaratar lo que aspiraba España mantener. ¿Eso en qué termina? Bueno, en un gran movimiento cultural que fue la llamada Generación del 98, donde lo que sale es poesía y literatura, pero no mucho más. Y cuando España no se había recuperado del trauma que le llegó a la generación del 98, empieza a embarcarse, y yo creo que una cosa lleva a la otra, que el proceso de ese desbarajuste social que vivió España al darse cuenta de que habían dejado de ser una gran potencia, un gran imperio, que habían dejado de ser la gran España que tanto monta Fernando como Isabel la Católica, que habían dejado de ser el gran imperio de Carlos V de España y Alemania, que habían dejado de ser el gran imperio de los grandes reyes,
entran en un proceso de descomposición interna que termina en una guerra civil horrorosa. Que hoy día todavía tiene secuelas en la psique. Todavía, de alguna manera no podría vincularse todo el proceso que lleva a España a matarse, a un proceso cainita, proceso de demolición de las estructuras sociales internas. Desde adentro. Desde adentro hacia adentro. No es consecuencia de haber perdido todo el poder que tenían como potencia en la vieja época. Yo creo que sí. Entonces, todo esto, ¿para dónde va? Todo esto va para el mismo sitio, Neomar. Que España no sería lo que hoy es si no fuese por lo que ocurrió el 12 de octubre del año 1492. Sí. Que América tampoco lo sería. Que Europa tampoco lo sería. Es que ni siquiera una cosa básica que ya te decía en el frente político. Bueno, pero es que no podrías ni siquiera comerte una pizza como la que hoy conoces, o te comerías ¿cómo que se llama esta? Una focaccia. Pelada, sin salsa. Porque una pizza no te podrías comer, porque el tomate no estaba en Europa. Sí. Una hamburguesa con papas fritas tampoco te podrías comer, porque las papas estaban en América. Y además de eso, cuando tú ves porque siempre se señala no, porque qué horror, llegó la viruela a América Latina. Pues sí, llegó la vaca también. ¿No? Ahora, la relación... Llegó el caballo también. Llegó también. Llegó la agricultura organizada también, con otros métodos. Llegó la pesca en condiciones importantes. Llegó la agricultura y la cría de forma organizada distinta. Llegó la minería. Llegó una organización, Daniel, llegó una organización político-administrativa que no existía. Eso, o sea, como tú dijiste en el fin de, o sea, había algunas ciudades que a trompicones se fundan, unas ciudades que yo creo que distan mucho al concepto de ciudad actual, ¿no? O sea, lo que es una ciudad hoy día. Pero una cosa también muy importante para lo que es América y particularmente para lo que es Venezuela y para lo que es el mundo, llegan los negros a América. Se mueven del África. Y al llegar los negros a América esclavizados, ¿ok? Y creo que termina ocurriendo, es el segundo movimiento humano más importante de la historia de la humanidad, de la humanidad que se ha logrado historiar del último milenio. ¿Por qué? Porque bueno, en principio llegan los europeos a América y luego los europeos van y se traen a los africanos esclavizados también para América. O sea, ese proceso, bueno, que fue bueno, que fue malo, que fue deleznable, que la esclavitud es una cosa horrible, sí, pero que cuando se evalúa la historia no se hace ese juicio de valores. ¿Qué ocurrió? Punto. Hay un contingente humano racial. Tienes que evaluar lo que es hoy. Lo que es hoy América es eso. Sale de sus confines geográficos, ¿no? Y se mueve. Eso es interesante. Ahora, Daniel, yo creo que al día de hoy, para dar una nota de conclusión, al día de hoy, lo que he hecho en falta yo de la relación de España con América, ¿qué he hecho yo en falta? Mayor sensibilidad en cuanto a los lazos humanitarios políticos que deberían existir con este lado del mundo. Y me explico rápidamente. Cuando se ve, por ejemplo, esa relación dispar, esa especie de cohabitación que ha existido en cuanto a la relación de España históricamente con la tiranía castrista en Cuba, sobre todo porque Cuba es el balneario preferido para muchos de los españoles, ir a pasar sus vacaciones, y porque es la necesaria visión del socialismo que sí existe, que no es un cuento que está en los libros, sino que existe, pero eso sí, que exista bien lejos, que nosotros, como los parques de diversiones que existen también en Orlando, Florida, en los Estados Unidos, uno los visita por 5 días y se divierte 5 días y luego vuelve para su casa, uno va a ese parque de diversiones que es la Cuba castrista, y lamentablemente creo que esa visión del parque de diversiones es la que impera en la visión de los españoles, lamentable, no digo del pueblo español, pero sí por lo menos de las élites, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, con la relación de la Cuba castrista. Y bueno, y que no hablar del caso Venezuela. Un caso donde, por cierto, a Carlos Andrés Pérez creo que se le pasó la solidaridad y se le pasó la mano y bueno, llegó a montar a Felipe González, siempre lo decimos,
en su propio avión para contrabandearlo, meterlo de contrabando. Ojo, yo no estoy diciendo que Felipe González fuese un delincuente, ni mucho menos. De hecho, una de las figuras de la política española, quizá la que más admiro yo, y que eso no haya sido correspondido en el tiempo y en la distancia, y que al día de hoy tú tengas a España como articulador de la política europea, que es absolutamente insuficiente con el caso venezolano, pero sobre todo desde una perspectiva que tiene desde Cancillería hasta el propio jefe de gobierno, el señor Pedro Sánchez, donde Venezuela también está por allá, y bueno, y que le vaya bien, siendo Venezuela una especie de prolongación de España, queriéndolo o no, por todo este proceso que hemos narrado nosotros. Eso yo creo que es desatención histórica de un asunto. Yo creo que, ¿cómo se explica eso? Bueno, eso se explica como se explica casi siempre la geopolítica en los tiempos modernos. Se explica en el hecho de que los estados y las naciones tienen intereses, no tienen debilidades de carne y hueso con ninguno de los otros países. Y en tanto los intereses de España en Latinoamérica, fundamentalmente los de tipo comercial, pero también los de ideológicos y los de tipo, este tipo de debilidades ideológicas del comunismo a distancia, están a flor de piel. Bueno, ahí ustedes tienen dos variables que explican por qué España se porta como se porta. ¿Cómo se porta? Para mi criterio, se porta mal. Se porta insuficientemente de acuerdo a lo que deberíamos esperar nosotros. De lo que yo digo es uno de nuestros pueblos hermanos. Así como Colombia es hermano a nosotros porque está al lado, bueno, España lo es. Yo soy, bueno, en el caso mío más, yo soy descendiente de españoles, yo tengo nacionalidad española incluso, pero más allá de eso, Daniel, tú también, todos somos los venezolanos de alguna manera pueblos hermanos del pueblo español, aunque no queramos asumirlo, aunque haya gente que tenga el tono de piel un poco más oscuro, lo que sea, somos herencia de aquello. Pero España no corresponde tampoco esa conseja, no corresponde eso, y lamentablemente siento que es una política que está lejos de cambiar. Yo no veo a España interesada realmente en fortalecer sus vínculos con la Venezuela y con la Latinoamérica democrática, más allá de que en los gobiernos del PP tiende esos vínculos a afianzarse más en tiempo contemporáneo, pero es un tema que las élites españolas yo siento que no han resuelto y que evidencia un poco la decadencia de aquello también, ¿no? De lo que algún día fue ese gran imperio, ¿no? Pero es que hay otra circunstancia que creo que termina siendo importante en todo esto, ¿no? Que está el tema de cómo el proceso de eso que llamaba Trevor Davis la decadencia española, y que él lo ubicó, creo que fue en 1626 que él situó el inicio de la decadencia española. Es que tienes un problema, que es que no ha terminado ese proceso. Cuando tú ves que a lo que fue la independencia de América, a lo que fue la pérdida de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Guam y todo lo demás, y la guerra hispanoamericana, cuando tú ves lo que fue la guerra civil, cuando tú ves lo que fue el franquismo, llegas al día de hoy y te das cuenta de que entonces España está metida en un proceso donde Cataluña se quiere independizar. Si te das cuenta, bueno, o sea, que la cosa puede ser peor. O sea, sí, que España de verdad puede quedar borrada. ¿No? Porque es que tú sabes lo que pasa, que en realidad España quizás hasta no existe. Alguien me dijo una vez, Daniel, bien fuerte, España no existe. Yo España lo digo. Son de los reyes de Castilla. Te lo dije yo, sí. No, me lo dijiste tú de una forma y me dijeron, tú ves todo el mapa político-administrativo de España y tú ves que es un agregado de cosas que... No, porque es que, no, pero es que no, más allá de eso, es que desde el punto de vista identitario. O sea, cuando un catalán dice que es catalán, cuando la gente se niega a decir soy español, o sea, cuando no es eso lo que en realidad los une, cuando estamos hablando de un país que tiene un himno sin letra, porque para ponerle letra significaría imponerle a un vasco cantar en español, imponerle a un catalán cantar en español, imponerle a un valenciano cantar en español, imponerle a un gallego cantar en español. Cuando tú no tienes inclusive una uniformidad en la forma como vas a tratar a los idiomas que no son el español, convirtiéndose esto en este momento en una gran guerra entre la obligatoriedad del español o no. Cuando tú tienes, además de eso, la negación de una serie de cosas dentro de la historia propia de España, que termina siendo una batalla campal permanente
sin que se pueda avisorar un final feliz, fíjate que de verdad España no ha dejado de estar al borde de la situación difícil, que es lo que creo yo que en realidad une a España. Y quizás por esa razón las cosas están como están. Bueno, porque es que la institución que de verdad une a España y unió a España durante toda su historia de los últimos 800 años, quizás, y hasta más, ¿no? La iglesia. Bueno, la corona y la iglesia son de un paro las dos alas. No sé, porque fíjate que cuando la iglesia, fíjate que la reforma nunca entró en España, porque cuando los reyes católicos ya habían hecho unas reformas en el estatus de la iglesia dentro del Estado y en su relación con el Estado y dentro de la sociedad. Y de alguna manera los planteamientos que estaba haciendo Lutero eran una cosa que él veía fundamentalmente en Alemania o en los territorios que luego se conocerían como Alemania, en Sajonia particularmente y todo lo demás. Pero en cuanto a lo que es España, el planteamiento no entraba porque era una cosa ajena, porque las críticas que se hacía en España de alguna manera se habían soterrado con las reformas que se habían hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la religión dejó de ser importante en las sociedades, para bien o para mal, que ya un país no se mueve en función de la procesión de la Virgen, a pesar de que en España eso sigue siendo muy importante, sino que, bueno, privar otros valores y otras situaciones en las que lamentablemente tenemos lo que tenemos. Mira, se nos acabó esta ñapa, pana. Sí, como una ñapa extra, una ñapa cargada. Esto una es super como, ñapa. Hablando de papas, esto es como usted compra 2 kilos de papas y le dan por lo menos 1 kilo de zanahoria más, de ñapa. Esto es una tremenda ñapa. Me dieron hoy de ñapa. Fíjate tú esto. Compré unos plátanos. Y compré un cilantro. Soy fanático del cilantro. Sí, sí. Y de ñapa me dieron unas albahacas. Y yo, mira, una albahaca de ñapa, para hacer bueno, con eso haré un pesto. Claro. ¿Verdad? ¿Será? No queda lo bueno que tú logras distinguir el cilantro del perejil. Yo nunca he podido. No, lo bueno es que Chávez se murió y no vuelve, compañero. Eso es aún mejor. Eso es lo bueno, me brindo por eso. No, el perejil del cilantro es fácil. Daniel, corta el video. Es hora de cortar el video. Nos vamos. Nos vamos por hoy. Ya se acabó. ¿Está bien? Se acabó. Se acabó esto. Salud, compañero. Salud.